Bienvenidos a este cuarto y ahora sí, último video dedicado a la obra Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís Rivadeneira, publicada en Madrid en 1684. Como ustedes se pudieron dar cuenta, me quedé corto con la cuestión de la valoración de la obra en el video anterior. Nos quedó un poquito de material y no me gustaría que quedara, digamos, pendiente. Estábamos precisamente con la valoración de la obra y considerando, esto se había comentado ya en videos anteriores, sobre todo el carácter literario ah, eh, y épico que Antonio de Solís trata de dotar a la obra. Él consideraba, cuando él hace la valoración acerca de libros como La historia del Perú, del Inca Garcilaso de la Vega, o la de Antonio de Herrera, Las décadas de Antonio de Herrera, tiene sobre todo, digamos, en mente el hecho de poder construir una obra a la altura de estas dos que menciono, desde el punto de vista literario, más que desde el punto de vista histórico o historiográfico, aunque evidentemente, como lo mencionamos, trata, digamos, de hacerse de fuentes, se hace de fuentes, más bien dicho, que desde las del siglo XVI, como López de Gómara y como el propio Bernal Díaz del Castillo, o Antonio de Herrera, y por supuesto también, este, trata de reconstruir los hechos a través de otras fuentes menores. Sin embargo, sobre todo el tono lo que me interesa, digamos, poder redondear en esta historia de la conquista de México, que al parecer fue bastante exitoso por la influencia y por el impacto que tuvo, como dijimos, la obra en el contexto cultural de su época. Y ya lo vimos que no solo fue en el caso de España y sus colonias, sino también fuera de los territorios dominados por el Imperio Español. Él consideraba que sus fuentes, si bien eran valiosas desde el punto de vista de la crónica, calificaba a Francisco López de Gómara como un historiador superficial y crédulo, y Antonio de Herrera, aunque tiene, digamos, valoración por él, considera que la obra es dispersa en lo que respecta a la conquista de México. Por eso, sí, la valoración de Antonio de Herrera no es en calidad literaria, sino en que el tema de la conquista de México se ve menoscabado con respecto a lo minucioso que es con la narrativa dentro de lo que es los viajes de Colón, ¿no? Y el proceso, digamos, de colonización de las Antillas. Y en cuanto a Bernal Díaz del Castillo, le acusa de aprovechar mal el privilegio de ser testigo directo, divagando o abundando en nimiedades. Bueno, estas son algunas de las valoraciones que hace el propio Antonio de Solís de sus precedentes. Aquí vemos precisamente otra de las obras que él llegó, digamos, a tomar en consideración, que fue escrita por este presbítero, el Bartolomé Leonardo de Argensola, que fueron, digamos, otro de los libros también del siglo XVII que se pueden considerar importantes de, del carácter histórico, que fue de la conquista de las Islas Malucas, como dice la portada, las conocidas como ya de hace tiempo como las Molucas, que es parte de toda pues, eh, esta empresa, ¿no? Expansionista que continuó España durante el siglo XVII, a partir, en este caso, de las Filipinas, como centro, digamos, de expansión. Bueno, como otros aspectos de valoración de la obra, dentro de los puntos importantes está el lenguaje clásico con un estilo puro, elegante y claro para no desmerecer las hazañas. Ese factor, ese atributo, es uno de los que hicieron que la obra pudiera ser tan popular y tan bien recibida. También se trata de una historia didáctica con enseñanza moral que toma modelos del pasado y exalta sus virtudes, pretendiendo dar ejemplo a las nuevas generaciones.
tiene una visión determinista de la historia. Eso es, creo que de hecho el espíritu de la obra es poder hacernos ver la epopeya, digamos, de la conquista de México como parte de un plan divino en el que España se cubre de gloria y en el que a su vez las tierras americanas quedan en manos de quien descubrirá realmente su grandeza, ¿no? Entonces, esta visión determinista de la historia como el cumplimiento de un designio divino que el hombre solo puede develar a través del uso de la razón. Y por otro lado, la parte sustancial del relato la componen las reflexiones realizadas por el autor. La retórica se convierte en medio de expresión de una historia pragmática, ¿no? Los comentarios serán muy importantes dentro de lo que es la composición del texto y por supuesto está llena de juicios de valor, que en este caso son juicios de valor que son proclives, como dijimos, a ser favorables tanto con el Imperio Español como con las civilizaciones americanas, tratando de colocarlos como iguales desde un punto de vista, ¿cómo se dice?, de su dignidad. Sin embargo, no iguales en el sentido de que unos, ¿no?, son infieles y por esta simple razón, por esta razón, que era una razón nada simple, debería decir más bien, sino una razón de gran peso, tendrían que ser sojuzgados. Entonces, y vamos a deleitarnos la pupila con algunos detalles hermosos de los enconchados que realizaron los González. En este caso son pequeños, son fragmentos de las tablas de arte Nambán, de esta técnica que implica el uso, por ejemplo, de materiales preciosos como la concha nácar, el temple, por supuesto, y el oro para poder, digamos, aquí podemos ver, adornar algunos de los elementos, que forman parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Son 24 tablas. No están completas, creo que solo ellos les falta una o dos tablas de la serie. Y bueno, aquí vemos precisamente las escenas como lo que es la comida que llevan a cabo con el cacique, con el famoso cacique Totonaco, ¿sí?, en Zempoala. Aquí vemos el encuentro de las tropas de Cortés con los tlaxcaltecas, ¿sí?, con Xicoténcatl. Esta es la parte superior para que vean también los detalles de las leyendas que aparecen aquí, tomados de alguna manera de los capítulos dijimos de Antonio de Solís, en donde podemos ver lo que ellos llamaban el Tecpan, ¿no?, de Tlatelolco, con el Teocalli de Tlatelolco, y lo que se ve arriba, perdón, es precisamente los ídolos paganos que tienen que ser destruidos por el cristiano español, el conquistador cristiano español. Y vemos un detalle de la sección de la parte inferior que nos muestra la escena de Cortés con el cacique de Tlatelolco, y luego la batalla que se dio entre los españoles y los tlatelolcas con la derrota de aquellos. De estos. Y tenemos esta escena cuya composición es muy interesante, ¿no? Esta composición serpentiforme para tratar de emular, digamos, la salida estrepitosa de las tropas españolas durante la noche triste a través de las calzadas, algunas de las cuales se retiraron los puentes de madera para que murieran, cayeran ahogados y aplastados prácticamente en las aguas del lago de Texcoco. Y aquí podemos ver precisamente esa escena, de la famosa o infausta para los españoles Noche Triste. Y finalmente, el último capítulo del libro que relata la entrega, la entrega voluntaria de Cuauhtémoc vencido ante los españoles.
los españoles en un bergantín, mientras que los indígenas iban en una canoa. En el contexto, vean en este caso no hay uso de una perspectiva centralizada. Estamos hablando de artistas que se formaron en una tradición japonesa inicialmente, que asimilaron el arte europeo y que lograron este tipo digamos, de obras extraordinarias, que son los González, como les digo, que tuvieron taller en Michoacán y creo que en la Ciudad de México, eso no puedo asegurarlo, pero que hicieron este tipo de obras fabulosas, interesantes en muchos sentidos. Y para terminar, leo este fragmento de Vargas Koch, que nos dice: más que la historia de una conquista material, la historia de la conquista de México es la de una conquista espiritual. Lucha por imponer principios cristianos en la vida social, normas morales, virtudes. El centro del imperio se encontraba en poder de España y repartía su luz bienhechora a todos los ámbitos de la tierra. Había que luchar para que España mantuviera el principio de la unidad espiritual. Dios había elegido a España para la conquista de las Indias por haber encontrado en esa monarquía las cualidades necesarias para cristianizar otros pueblos. A su vez, eligió al emperador Carlos V como príncipe de la cristiandad y a Cortés como un instrumento divino para llevar a cabo la empresa. En manos de la providencia, la conquista de Indias eliminó las dificultades que la hubieran hecho imposible. Solís encuentra la intervención de la providencia aún en los acontecimientos más insignificantes, como obra impregnada de mesianismo. Así, nos dice, los soldados ya estaban acostumbrados a compartir con el cielo sus hazañas. No solo los conquistadores se daban cuenta de la ayuda que les ofrecía Dios, sino también los indios estaban convencidos de que a los españoles les protegía alguna deidad. La caída de Tenochtitlan resulta el momento histórico de culminación de la cristiandad, y Cortés el instrumento de la unión totalizadora de la historia universal cristiana. Con esto terminamos esta serie de videos. Dentro de una semana veremos precisamente la continuación de la serie, ahora con el autor de teatro americano, que es Agustín de Betancourt, una obra de carácter principalmente geográfico. Bueno, hasta luego.